Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Daphnis, nuestro nuevo segmento. Bueno, a ver, estamos iniciando el nuevo segmento, el de Daphnis para el día de hoy. Pues yo creo que tiene que ver mucho con y nos va a hacer un recuento de lo que es esa salida del pueblo de Egipto, por toda esa travesía que se tuvo que pasar y que bueno, son travesías que nosotros estamos pasando diariamente en nuestras vidas. De eso depende qué tan largo quiere que nuestra travesía sea. Y bueno, me llama mucho la atención el nombre de este segmento porque siempre se dice que en ese transcurso, en ese paso de salir de Egipto a la tierra prometida, usualmente se dicen que eran 11, 12, 13 días, pero el pueblo de Israel tomó 40 años. Pero 40 años, ¿por qué? Porque realmente fueron muchas cosas las que nosotros no vimos, las que ellos no veían, e inclusive sabían que los estaban presenciando, pero en un momento las olvidaban. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Estamos pasando por situaciones en nuestra vida y pensamos que esas situaciones son eternas, que no son temporales. Lo más importante aquí es recordar todo lo que nosotros hacemos, para lo que nosotros estamos hechos acá, son cosas temporales. ¿Eso qué significa? Que tenemos que pensar que las cosas van a pasar de un momento a otro, que así como el sol sale en la mañana, se oculta en la tarde. Así es cada una de nuestras situaciones. Y bueno, y Daphnis pues viene a explicarnos todo esto de una forma más sencilla y menos compleja de lo que nosotros pensamos que es. Así que Daphnis, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y bueno, bienvenida a esta emisora Busco en Ti. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y buenos días también a cada uno de los que nos vean ahora y que también en algún punto nos podrán ver. Me presento, soy Daphnis Gamsky. Soy comunicóloga de profesión, tengo 36 años recién cumplidos. Me dedico a la producción audiovisual. Y pues justamente voy a estar abordando con ustedes este segmento que se llama Vida en el Desierto. Como bien lo comentaba Jorge, pues está basado en las situaciones que pasamos cotidianamente. Y pues, ¿por qué vida en el desierto? Bueno, de entrada me gustaría que pensáramos precisamente en el desierto y muchas veces nuestra concepción de ese lugar es esa zona árida donde no hay vida, donde son climas muy extremos o frío o calor, que es difícil realmente vivir. Las condiciones físicas impiden mucho como la vida, pero cuando estamos nosotros en Dios, realmente es que estos desiertos son algo diferente. Ahora consulté lo que es un estudio de National Geographic que nos dice acerca de los desiertos y se los voy a leer. Habla de que son regiones llamadas zonas áridas que experimentan un déficit de humedad. Los desiertos tienden a ser calientes o muy fríos. Los animales y las plantas que habitan en ellos realmente nos comenta este artículo que han evolucionado para poder adaptarse a vivir bajo estas condiciones difíciles, donde hay poca agua y un clima muy extremo. Es decir, entonces pues, podemos considerar que un desierto es una zona difícil para habitar, no es nada cómoda, es poco habitada en realidad y puede haber soledad e implica muchos retos el poder permanecer ahí. También es una zona de altos riesgos donde tanto el clima como la fauna justamente puede poner en riesgo a una persona que está en el desierto. Y como bien se han de imaginar, este concepto de desierto lo usamos los humanos para explicar o definir ciertas facetas de nuestras vidas que son difíciles, que no nos gusta atravesar, que son incómodas, que se hacen difíciles y que incluso, como lo comentaba bien Jorge, parecen eternas. Parece que uno no va a poder salir de ellas, ¿no? Pero, y se sienten interminables, pero como hijos de Dios, esa vida que podría parecer a los ojos humanos escasa, puede realmente ser abundante en Jesús. En esos momentos donde podría parecer cero vida o difícil que hubiera esa vida o ese fruto,
es que en Jesús realmente sí lo puede haber. Pero aprender a vivir en estos desiertos realmente es que conlleva un proceso bastante difícil, no es fácil y realmente es que tenemos que tomarnos de la mano de Jesús para poder atravesarlos y poder tener esos frutos y esa vida en medio de estas situaciones. Tenemos que aprender a tomarnos fuerte de su mano y a poder confiar en Él en estos momentos. En estos tiempos podemos producir mucho fruto si permanecemos en esa fuente de vida. Juan 15, del 4 al 5, nos lo dice y se los voy a leer. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es que esa vida en el desierto la encontramos precisamente en Jesús. No quiere decir que vamos a verla en otra forma, no necesariamente, no, sino que directamente Jesús es la vida misma que está en medio de ese desierto. Y lo dice también Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me gusta cómo cierra, porque precisamente dice, aunque esté muerto, vivirá. Y está hablando ya de una situación en la que físicamente ya no hay vida, ya no hay físicamente una esperanza, pero aún así Jesús nos está diciendo que hay vida en Él y que aunque estemos muertos, viviremos. Y si aún estando muertos, estamos vivos en Él, cuánto más en vida misma, en esos desiertos mismos, en Él hay esa vida. Pero estamos hablando justo de que es en Él. Esa palabra es muy importante, porque no es al lado de Él, no es de otra forma, sino en Él, dentro de Él, es donde nosotros vamos a encontrar esa vida. Y escogí este tema para la sección porque desde hace algunos años yo he atravesado precisamente esos desiertos en los que parecen interminables, en los que ha parecido que ya no puedo más con ellos. Y es así en estos desiertos donde yo he aprendido a poder conocer a Dios de una forma mucho más cercana, a conocerlo como un papá que ha estado ahí, que ha sido fiel, que ha permanecido. Y así como yo lo he podido conocer de una forma mucho más real, mucho más cercana, sé que también cada uno de ustedes lo va a poder conocer así o lo ha estado conociendo, pero Él estoy segura que quiere llevarnos siempre a más, a más, a más, a poder conocerlo y a poder confiar totalmente en quién es Él. Porque si nosotros no sabemos quién es Él, difícilmente vamos a poder confiarle algo. Y si nosotros no aprendemos a confiar en su persona, para cualquier circunstancia vamos a estar dependiendo únicamente de nosotros, de nuestro punto de vista, de nuestra opinión, de nuestras limitaciones físicas o humanamente hablando, cuando Él simplemente quiere hacer las cosas mucho más grandes de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, de lo que nuestras maneras, de nuestra capacidad humana alcanza a dar. Entonces, realmente es que esta sección es eso, es tratar de traer esa esperanza donde pareciera que la sombra de la desesperanza es la que quiere tomar esa posición y quiere instaurarse, pero a través de la presencia de Jesús, la esperanza y la vida es una realidad y está ahí presente. Y bueno, hasta aquí esto ha sido como la introducción a esta sección que vamos a estar comentando, si Dios lo permite, así cada miércoles. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar a empezar con el tema de hoy, que es Camino al Mar Rojo. Y me voy a remitir al capítulo 14 del libro de Éxodo, donde encontramos el cruce del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a través del Mar Rojo. Pero antes del Mar Rojo pasan muchas cosas y son en esas muchas cosas que quiero irme también enfocando en este primer momento, porque son esas pequeñas cosas o que parecieran pequeñas, pero realmente son grandes cosas, lo que nos puede ayudar también a atravesar por esos desiertos. Ahora voy a empezar un poco a recapitular el por qué el pueblo de Israel llegó a este punto en el que tenía que salir de Egipto. Si se acuerdan,
En algún momento existió un joven que se llamaba José, José el soñador. Él fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo. Él llega a la tierra de Egipto y después de un proceso largo, él es considerado por Faraón como encargado de toda la tierra de Egipto. Y estaba abajo, en rango, estaba de poder, estaba abajo de Faraón. Y en esta situación es cuando la familia de José se reencuentra con él, porque había una hambruna en la tierra, y cuando había esta hambruna, las personas, por ejemplo, ellos eran de Canaán, entonces de Canaán van a la tierra de Egipto por alimento, y ahí se encuentran con José. Hay un reencuentro, hay un reconocimiento, hay un perdón, y entonces se les permite a la familia de José que vaya y que se instaure en la tierra de Gosén, que es parte del territorio de Egipto. Cuando muere José, también muere Faraón, muere toda la generación de aquellos que los reconocían como pertenecientes a esta familia, y entonces empiezan a considerarlos como esclavos, empiezan a ver que ellos se empiezan a reproducir, que ellos empiezan a crecer, y esto no les gusta a Egipto, entonces los ven como una amenaza, los someten como esclavos y les hacen la vida muy difícil, muy, muy complicada. Entonces el clamor de ellos empieza a ser elevado, empiezan a pedirle a Dios que los ayude, y el clamor de ellos, Dios los oye, Dios lo escucha. Y en ese proceso, Dios va formando una persona, ¿no? Hay muchas cosas que pasan, que se manda a matar a los niños, hombres y demás, pero en este proceso Dios cuida, siempre va cuidando un propósito, ¿no? Hay como siempre una estrategia que Él ya tiene, que ya anticipó. Entonces, en ese proceso, Él tiene en su mano la formación de Moisés, que es ese libertador, que también es como esa figura de Jesús después, ¿no? Es como esa figura en el Antiguo Testamento de quién va a ser después Jesús para nosotros. Y está siendo formado también Moisés, curiosamente también está siendo formado dentro de un desierto, tras un proceso largo que comentó ahora igual, y no nos da tiempo de mencionarlo, posteriormente yo creo que lo vamos a ir viendo, porque es muy interesante. Todo lo que ocurre dentro de un desierto es muy interesante. Realmente es que a través de los desiertos es donde realmente hay esa formación, hay ese detenerte y poder escuchar la voz de Dios, pero todo depende de una actitud, ¿no? Cuando regreso a la historia, durante 430 años es que el pueblo de Israel estuvo como esclavo en el pueblo, perdón, en la tierra de Egipto. Y Moisés, cuando está listo para cumplir su propósito de libertar al pueblo, entonces es que junto con su hermano van a Egipto y van con Faraón. Hay una serie de sucesos, son 10 plagas que Dios manda a través de ellos como sus voceros, como sus representantes. Son 10 plagas durante las cuales Dios había anticipado que iba a endurecer su corazón, el corazón de Faraón, para no dejarlos salir. Y hasta la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, es que Faraón acepta que ellos salgan de la tierra, que se lleven sus cosas, que se vayan con todo y sus familias, los deja salir, pero una vez más Dios endurece el corazón de Faraón, y Faraón decide que va a ir tras ellos cuando ya salieron y cuando ya fueron liberados. Y en Éxodo 10:2 lo dice, lo voy a parafrasear, el por qué, la razón del por qué Dios endurecía su corazón, y era para mostrar su gloria y que sus señales se transmitieran a las siguientes generaciones, y para que se supiera que Él es Jehová. Entonces, todo esto tenía un propósito, y tenía también ese propósito de mostrar no solo a ellos, sino a todos los que veníamos atrás, todo lo que Dios ha hecho. Y cuando podemos volver a la historia, a mí me gusta mucho personalmente la historia de Israel, porque ver la historia de Israel para mí es ver el poder de Dios, es ver su mano gloriosa mostrándose de formas increíbles, milagrosas, sorprendentes, y más cuando
todo esto puede ser corroborado a través de la historia, a través de documentos que han sido históricos, ¿no? No es como una literatura que se inventó y ya, ¿no? Sino hay cosas que sustentan científicamente todo esto, y eso es algo para mí súper increíble, poder ver a Dios a través de esto, porque sé que esto nos deja ver también a su poder en nuestras vidas y en las circunstancias que cada uno atraviesa. Entonces, al salir también de Egipto, Dios los lleva, se menciona en la Biblia, que Dios los lleva por el camino del desierto del Mar Rojo. No los llevó por el camino corto donde estaban los filisteos, los lleva por el camino del desierto del Mar Rojo, que era un camino mucho más largo, pero también se comenta que no los llevó por el camino corto, porque no quería que cuando ellos vieran la guerra, entonces quisieran regresar atrás, volver a la esclavitud en Egipto. Pero esto precisamente a mí me hacía pensar y me hacía mucho reflexionar en cómo nosotros somos, ¿no? Y Dios conoce totalmente nuestra naturaleza. No nos gusta pelear las batallas, no nos gusta afrontar algo que nos hace salir de nuestra zona de confort, de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros hemos vivido, de lo que, aunque sea algo incómodo, aunque sea no nuestro ideal, pero al final es lo que sabemos que ya es, que existe. Y da más miedo el poder indagar algo que no está bajo nuestro control, a poder quedarnos en la situación, aunque es no la ideal, como comento, pero a veces pareciera que es mejor así. Y me refiero a, no queremos pelear las batallas porque justo los desiertos implican muchas batallas y no son opcionales, ¿no? O sea, no es como que podamos decidir, generalmente no podemos decidir no pasar por un desierto, pero nuestro corazón no le está queriendo pasar. Entonces, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Se quedó en Egipto o quiere regresar a ese Egipto, no? Y lo estoy hablando en esa forma simbólica en la que tendemos Egipto, ¿no? Como el volver atrás, como las ataduras o como cosas que Dios tiene algo mejor, pero hay que pasar por ese proceso que es incómodo. Y en este caso, cuando ellos están saliendo de Egipto, implica literalmente es esa libertad del pueblo de Dios, pero es ese proceso para llegar a la libertad es duro, ¿no? Hay que pelear por él, hay que sostenerse en él y hay que permanecer. Como lo decía en Juan 15, es permanecer en la vida. Y esa palabra de permanecer lo es todo, ¿no? El que realmente nosotros a través del desierto podamos permanecer va a ser toda la diferencia. Y el permanecer no es solo como estar pensando en Dios, estar pensando en Jesús, no, es como el intimar realmente con Él, el poder tener una conversación con Él, el poder saber lo que Él está hablando y qué me está diciendo a mí, cuáles son las promesas que me ha dado y tener como ese tiempo siempre presente lo que Él ya ha dicho. Porque en este caso, por ejemplo, si nos vamos a Génesis 50:24, se los voy a leer, porque es algo, esta fue la promesa que Dios les dio al pueblo de Israel de que iban a salir del pueblo, de que iban a salir de Egipto. Y eso es lo que a ellos los debía de mantener. Sin embargo, lo olvidaron o simplemente no sé si no lo sabían, pero no estaba presente. Y eso hacía, el no tener presente esas promesas de Dios, hacía que ese desierto fuera mucho más sin sentido, ¿no? O sea, más bien que fuera un desierto sin sentido. Y dice Génesis 50:24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, perdón, subir de esta tierra a la que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, aquí nos está hablando de que ya había una promesa de que Dios los iba a visitar y los iba a sacar de esa tierra y los iba a llevar a la tierra prometida. Pero como les comentaba, no fue algo que ellos tuvieran presente. Entonces, cuando ellos salen de alguna forma perdidos, ¿no? Pero no era el caso de Moisés, por ejemplo, que él siempre estuvo en contacto. Moisés y Aarón estuvieron en contacto con Dios, pero sobre todo es la vida de Moisés, cómo realmente él fue considerado como ese amigo y yo lo podía ver y ver esa cercanía
cómo hablaba con Dios, cómo recibía las instrucciones de Dios, cómo recibía las estrategias que Dios le decía, le encomendaba. Y a través de eso es que él se podía mover con esa seguridad de saber que ya había un propósito en lo que estaba ocurriendo y que había un propósito en lo que iba a pasar, aunque pareciera algo grave, realmente es que por la seguridad de las promesas que Dios le ha dado y de lo que ya había hablado Dios, entonces es que él podía caminar con esa seguridad. Y, y en esa salida también vemos cómo había esa columna de nube en el día y de fuego en la noche. En ese desierto, en lo que estaban ellos caminando hacia ese mar rojo, esa nube los protegía del calor, como hablábamos, son climas extremos, los protegía del sol, los protegía del calor, y en la noche era ese fuego cálido que estaba ahí presente. Pero como que no había esa conciencia, ¿no? Parecería que después de las plagas, después de toda la gloria que Dios mostró ahí, de cómo los guardó en las plagas, que las plagas, algunas de ellas, las más graves, no los tocaron al pueblo de Israel. Y aún así como que sigue estando como la visión en lo que está ocurriendo en el plano terrenal, pero Dios muchas veces lo que quiere es llevarnos no al plano terrenal, sino quiere que dejemos de ver lo que está aquí para que realmente podemos mirar lo que está en lo eterno, ¿no? Nosotros estamos sentados a la diestra con Jesús, a la diestra de Dios, y ahí estamos, en Él, ¿no? Y es lo que hablábamos, en Él. Entonces, es que nosotros tenemos que aprender realmente a vivir así, en Él. Y cuando ya van en este proceso de camino durante el desierto, que los lleva a Dios por el desierto del Mar Rojo, Moisés recibe la instrucción de que regresen, que den vuelta y que regresen. Esto parecía que era como un regresar hacia Egipto, como si se hubieran atorado, y entonces ellos estaban siendo vigilados por Faraón, por lo que se entiende, y Faraón en ese momento es cuando decide atacarlos, pero la lectura nos deja ver cómo Dios ya tenía ese plan. Dios se lo revela a Moisés, le habla acerca de que precisamente Faraón iba a ser de nuevo, iba a volver con un ataque más, pero como ahí él iba a mostrar su gloria. Y entonces es cuando Moisés realmente habla, no lo habla, pero justamente él lo sabe y tiene esta instrucción, regresan así, son atacados por Faraón y que Faraón pensaba que estaban atorados en el desierto. Y entonces es cuando el pueblo de Dios se da cuenta que viene Faraón y lo que ellos hacen es clamar a Dios, ¿no? Pero acto seguido de ese clamor a Dios, no es donde se quedaron, ¿no? No se quedaron en ese clamor, no se quedaron en esa confianza en él, sino que lo que hicieron fue empezar a reclamarle a Moisés, empezar a quejarse, empezar a reclamar. Y empiezan a reclamarle a Moisés de decirle que por qué los había sacado para morir en el desierto y por qué si ellos habían preferido, o sea que ellos era lo que querían, preferir haberse quedado más bien en Egipto a seguir siendo esclavos, seguir en esa servidumbre, que salir de Egipto y morir en el desierto. Pero realmente es que no iban a morir y entonces es cuando con esa certeza Moisés puede responder y decir que permanezcan quietos, ¿no? Que realmente es que la salvación de Dios la van a ver ahí. Y me llamaba la atención cómo ellos estaban a punto de ver un gran milagro, estaban a punto de presenciar algo glorioso en sus vidas. Y su duda estaba todo el tiempo ahí y era algo que no los dejaba, ¿no? Y entonces era como estar reclamando, pero hay dos visiones y esa es la parte en donde nosotros tenemos que pensar en qué visión estamos nosotros. Ahí está la visión de Moisés, que es el amigo de Dios, que está en comunicación con Dios, y por otro lado tenemos la visión del pueblo de Israel, que no está en comunicación con Dios y que está lejos de esa presencia. Entonces, cómo la comunicación, el contacto con Dios lo va a cambiar todo, porque Moisés, que tiene esa comunicación directa,
es que realmente entonces tiene esa paz de decir, no pasa nada, o sea, Dios ya me lo dijo, yo sé que esto va a pasar, pero también sé que viene una solución. Y si bien Dios no le anticipó cómo iba a solucionarlo, sí le dijo que venía una solución y que Dios se iba a glorificar en este proceso. Entonces, eh, ¿en dónde estamos nosotros? En esa parte de decir, tengo la visión de tener esa intimidad con Dios, o tengo la visión de alguien que no está teniendo esa intimidad y que no entiende el proceso por el que uno está pasando, que no entiende el proceso, no entiende los propósitos, no entiende los objetivos que Dios quiere hacer a través de esto, y que al final va a ser algo realmente glorioso, ¿no? Y yo estoy segura que en la vida de cada uno de nosotros que estamos atravesando por desiertos, por situaciones, nosotros tenemos que ver desde la visión de Moisés, pero esa visión se construye, como lo hemos venido platicando en este tiempo, a través de una intimidad con Dios, a través de buscarlo y de escucharlo, de ser sus amigos y de ser sensibles a su voz. Y entonces es donde vamos a tener esa claridad de esa voz, de esa dirección y de ese calor en medio del desierto y esa vida en medio del desierto. Y me voy a quedar en esta sesión hasta esta parte, porque ya nos dio el tiempo. Lo vamos a retomar la siguiente, que ya falta poco, pero también hay ciertas cosas en las que me gustaría profundizar mucho más, que podemos ver en este capítulo. Hay muchas cosas muy ricas, muy profundas, pero no quiero dejar de decir este versículo que me encanta y que sé que es para cada uno de nosotros. Es Isaías 43:19. Cada uno de los que estamos atravesando situaciones difíciles, sé que Dios, este es un versículo que Él nos da a cada uno de nosotros. Dice, se los voy a leer: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, que tengamos ánimo, mm, nos animo a que tengamos ese ánimo, si bien yo tampoco he aprendido a caminar en los desiertos como yo dijera, sí, ya, no pasa nada, no, pero sé que Dios sigue formándome en medio de cada dificultad. Y sé que a cada uno de nosotros es lo que Él está haciendo en nuestras vidas, formando nuestro corazón, formando nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra mente y renovándola conforme a sus propósitos y para sus propósitos. Y que si nosotros nos disponemos y entablamos esa comunión con Él y esa comunicación con Él y somos uno en Él como Él desea que lo seamos, sé que cosas gloriosas empiezan a pasar y sé que viene mucha revelación muy profunda que Dios empieza a darnos y a traer, y trae mucha libertad también, trae libertad, trae visión y trae renovación. Entonces, pues espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias.